Los que le encantaron parasitología, pues. Luminales es que viven en el intestino, les gusta vivir en la luz intestinal. Ajá, muy bien. ¿Y tisulares? Que prefieren vivir en los tejidos. Muy bien. Los luminares son los que se quedan allí en la propia luz del intestino. No tienen la capacidad de migrar hacia otros tejidos e invadirlo, como el tejido hepático, el pulmón, hasta incluso llegar al cerebro. Muy bien. ¿Qué respondió Luis? Luis Molina. Sí, doctora. Muy bien. Dentro de lo único que vamos a tratar, lo que vamos a tratar en esta clase son los luminares, pero lo que, bueno, mentira, los dos, vamos a tratar los dos, pero dentro de los luminares vamos a hablar de entamoeba histolítica o a tratar, sobre todo entamoeba histolítica, yar de alhambra y tricómonas vaginales. Los otros no es que sean importantes, pero el Cyclospora cayatensis, Isospora belli y el Cristosporidium parvo bien, son parásitos que se ven más que todo en pacientes inmunosuprimidos. Y cuando nosotros tenemos un paciente inmunosuprimido, la regla es la siguiente, vamos a tratar la sintomatología, vamos a tratarlo de forma sintomática y estos son pacientes que tienen que ser derivados a una su especialidad como son los infectólogos. Por eso es que lo tenemos a la mano precisamente porque nosotros, por lo menos yo como internista, mi experiencia clínica, yo puedo hacer un diagnóstico de un paciente inmunosuprimido por cualquier causa, sobre todo por pacientes portadores de HIV, como nosotros como internistas hacemos el diagnóstico porque o sea, conocemos la clínica, sabemos qué es y tenemos ese sexto sentido de que un paciente con fiebre, me ha pasado, el paciente ha pasado por manos de todo el mundo, entonces eh, recuerden que el HIV no es una enfermedad para etiquetar al paciente, cualquiera, y Dios nos libre, podemos ser portador de HIV y solamente nos damos cuenta ya cuando nuestro sistema inmunológico, el pobrecito, no puede más y tenemos lesiones que nos hace sospechar. Nadie se le ha ocurrido solicitar un HIV, un BDRL, y resulta que el paciente es portador de HIV. Lo que están arriba, lo que es la entamoeba histolítica, la yar de alhambra y tricomonas vaginales, son protozoarios luminares que cualquiera puede ser portador de ello. Así tengamos nuestro sistema inmunológico competente y sobre todo lo vamos a ver en este, son muy probables en instituciones, pues, guarderías, ancianatos, personas con poca higiene y muy promiscua, por lo menos lo que es la tricomona vaginales, sin ámbito de crear polémica. Muchas veces la tricomona vaginal es la, como decir, la que delata una infidelidad entre tantas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características de estos protozoarios? A manera de recordatorio, porque ustedes también lo vieron en parasitología, aquí todo por eso es que ustedes cuando llegan a farmacología ya han tenido que pasar por todas estas materias básicas, porque ya se supone que ustedes deben tener conocimiento de los mismos. Recuerden que los protozoarios carecen de mitocondria propiamente dicha. Ellos no van a obtener energía por medio del ciclo de Krebs, tienen un metabolismo anaerobio facultativo y de dónde van a utilizar la energía, los que provienen de los aminoácidos y los hidratos de carbono del medio. Y ellos necesitan de la enzima piruvato ferredoxina oxidorreductasa, que son las que se les transfiere un electrón para de esta forma crear un radical libre y este radical libre es el que le va a producir la muerte al parásito. Esto es importante que ustedes se lo recuerden. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antiprotozoarios? Prácticamente, recuerden que esta coenzima viene de los hidratos de carbono y los aminoácidos y para que el parásito o los protozoarios puedan, vamos a hablar de los protozoarios, puedan sobrevivir, porque no son parásitos totales, puedan sobrevivir, necesita de esta piruvato ferredoxina óxido reductasa para poder sobrevivir y obtener la energía a través del piruvato que lo transforma en acetil-CoA, convierte la ferredoxina oxidada a una ferredoxina reducida.
Esto es para que el protozoario pueda sobrevivir. ¿Qué es lo que hace los antiprotozoarios o el fármaco antiprotozoario, como es la nitazoxanida y el metronidazol, que son los que ustedes más han escuchado y son los que en esta parte de para tratar los protozoarios luminares son esto? Entonces ellos eh, necesitan del grupo nitro y que este grupo nitro sea oxidado, se une a esta ferredoxina, inhibiendo todo este mecanismo, y esto es un radical nitro que es, como todo radical, produce daño. En el protozoario va a producir entonces la muerte de ese protozoario. Este cuadrito es importante que ustedes lo manejen y prácticamente esto a ustedes les va a ser de mucha utilidad. En cuanto a cuáles son los que se usa cuando tenemos una infección por un protozoario luminar o aquellos que tienen una eh, avidez por el tejido, por ir a los tejidos. Por ejemplo, el metronidazol tiene una acción mixta, es tanto luminal como tisular. Y el metronidazol también, ¿dónde actúa? ¿A qué nivel? O sea, él va contra gran positivo, gran negativo, protozoario y qué más. ¿Se acuerda que lo hemos venido mencionando? Si tenemos una infección a nivel abdominal, ¿qué hay allí? ¿Qué tenemos allí? Organismos anaerobios, la flora. Anaerobios. Muy bien. Y tenemos el otro segundo de opción terapéutica, la nitazoxanida. Ahorita vamos a ver punticos importantes o detalles particulares de cada uno de ellos. También tiene una acción mixta, es luminal y tiene acción tisular. La paramomicina y el yodoquinol, que tiene acciones contra los protozoarios que tienen avidez solamente por la parte luminal. Ah, o sea, ya yo sé, estos no se van a absorber y por lo tanto yo lo puedo utilizar sin ningún problema en mujeres embarazadas. La parabomicina, ¿se acuerdan que también la mencionamos sobre cuál familia de antibióticos? ¿Se acuerdan? Aminoglucósidos. Aminoglucósido. Y era el único que se administraba por vía oral. Y el yodoquinol también tiene acción luminal. Pero si yo sé, por ejemplo, le mandamos a hacer al paciente un examen de ese fresco, recuerden que la regla es mandarlo a hacer 3 veces seguida porque de repente en la primera muestra no hay la presencia de ningún protozoario. Por eso es que se le manda a hacer seriado 3 veces. Y me reporta generalmente, y si es un niño o un anciano que está en un ancianato o los niños en guardería, recuerden que todos estos muchachitos se llevan la mano en la boca o cualquier cosita que consigan en el piso, siempre va a haber, como yo les digo, un zoológico, literal. Entonces, ¿cuál es el fármaco que yo prefiero dar? ¿Uno de acción luminal o uno de acción que tenga acción mixta? ¿Cuál le deberíamos indicar? ¿Cuál deberíamos indicarle? Acción mixta, metronidazol. De acción mixta. Bueno, ya vamos a aclararte eso, de acción mixta. El grupo que yo les estoy mencionando, ahí por grupo, está el 5-nitroimidazol. Dentro de ellos tenemos el tinidazol, ornidazol, secnidazol y el nimorazol. Uno de los más usados, o es la droga patrón de los grupos de los 5-nitroimidazoles, es el metronidazol. Otro que preferimos usar, si no tenemos el metronidazol, porque dentro de sus efectos adversos, ese sabor metálico que deja, ustedes me imagino que alguna vez han tomado metronidazol, que cuando toman agua o toman algún jugo, el sabor es horrible que le deja en la boca.
Y aparte de que su dosificación es 500 miligramos cada 8 horas, dependiendo si es una yardia, si es una tricomona o si es una amibiasis, también podemos sugerir el Secnidazol porque es una sola dosis y se les da 2 gramos, sí, 2 gramos tomado en una sola dosis y sin temor. Él presenta, o este grupo, un grupo nitro que requiere activación. Los 5 nitroimidazoles, este es otro datico, ellos son un profármaco. ¿Qué significa ser un profármaco? Que dentro de los pocos antibióticos que hemos visto, este creo que es el primero que les he dicho, que es un profármaco. ¿Qué quiere decir profármaco? ¿Qué quiere decir profármaco? Que tiene que metabolizar para tener acción de la toxina activa. Para realizar su acción. ¿Qué me da más? Porque, ok, yo me lo tomo y cuando entra en el organismo se activa. Doctora, es una Ah, sustancia inactiva, ¿verdad? Que se toma y que se metaboliza para poder ser activada. es correcto. El profármaco necesita pasar por un metabolismo hepático para generar un metabolito activo. No se les olvide nunca ese concepto de profármaco. Es un fármaco que no tiene propiedades antimicrobianas, solamente si se logra metabolizar. Si no se metaboliza, no produce metabolito activo, a diferencia de que para eliminar el fármaco requiere un metabolismo para crear metabolitos inactivos. Entonces, cuando este grupo nitro se metaboliza, es cuando produce un radical nitro, necesita de la acción de oxígeno para producir este radical nitro y es el que va a reaccionar contra lo que sería el ADN de la bacteria o del parásito. Por eso es un efecto, perdón, olvídense que necesita oxígeno, tiene efecto parasicida o parasitida. Cuando está en presencia de oxígeno, disminuye su acción o su activación. Por eso es que este fármaco, los 5-nitroimidazoles, es contra los anaerobios. ¿Ok? ¿Se entendió? Tuvo un lapso. Olvídense más bien, la presencia de oxígeno disminuye su activación. Por eso es que los 5-metroimidazoles tienen acción anaeróbica o contra las bacterias anaeróbicas. El espectro de acción del metronidazol va contra la yardiasis, contra amibiasis, contra tricomoniasis y contra anaerobios. Dentro de sus efectos adversos, tiene la neurotoxicidad, náuseas y vómitos, y ese sabor metálico que deja en la boca cuando el paciente ingiere cualquier tipo de líquido y neutropenia reversible. Muy poco lo he evidenciado, lo que es ese sabor horrible. Y tiene un efecto disulfirán. ¿Se acuerdan del efecto disulfirán? ¿Se acuerdan del efecto disulfirán? No muy bien, doctora. Sé que tiene que ver con dolor de cabeza, rubor, náuseas, vómitos, pero Ajá, ¿en presencia de qué? ¿O en combinación con qué? De hecho, esto es una de las terapias del paciente alcohólico, que se le indica un antibiótico que da una resaca terrible a aquel paciente que está tomando perdón, 5-nitroimidazol, hay que decirle, no se le ocurra ingerir bebidas alcohólicas. La cultura oriental es muy etílica. Yo me puedo tomar el tratamiento el lunes, martes, miércoles, jueves, pero cuando llega el viernes no me tomo el antibiótico. ¿Y qué es lo que pasa? Inhibe la aldehído deshidrogenasa. Recuerden que para metabolizarse el alcohol
Necesitamos de esta enzima y por eso es que cuando ustedes han ingerido suficiente alcohol al otro día como amanecen, bueno, ustedes deben tener un hígado jovencito muy bueno y súper competente, pero si se pasan de trago al otro día amanecen con esa resaca. Este efecto disulfirán entonces acentúa esa resaca y es precisamente porque inhibe la enzima aldehído deshidrogenasa que se encarga de metabolizar el alcohol. ¿Y cómo aumentamos la aldehído deshidrogenasa? Para ver si saben de cultura general, de qué forma podemos aumentarla, indicándole qué fármaco al paciente. ¿Cómo lo aumentamos? Ya veo que ninguno de ustedes ha recibido un paciente que se ha echado la tremenda ingesta de bebidas alcohólicas y al otro día llega al hospital o a una clínica que uno lo que dice, eso es lo que tienes una resaca, pónganle esto, aparte de la hidratación, ¿no? ¿Con qué aumentamos el aldehído deshidrogenasa? ¿Están buscando por internet? O nunca nos ha llegado un paciente así en las guardias que hemos tenido. Y ustedes nunca han llegado a una clínica porque, bueno, me pasó mi compañero, se graduó o me fui y me eché más trago de la cuenta. Con vitamina B6, pero como no hay vitamina B6, piridoxina, entonces uno le manda a poner Venadol o complejo B. No, yo no creo que ninguno de ustedes no se haya rascado que al otro día llaman al médico que no aguanta tener una estomatitis y uno le dice, inyectale un complejo B para que vean. Y si ustedes van a salir, por ejemplo, y van para una graduación o se van a echar bastante palo, tómense 2 complejos B antes de tomar para que ustedes vean que van a tener una tolerancia al alcohol inmensa. Ya les di ese datico. Gracias por el dato. Bueno, viste que de algo se aprende. Ok, recordemos entonces que el metronidazol pertenece al grupo de los 5 nitroimidazoles, es un profármaco. El grupo nitro necesita entonces activarse, produce un radical libre que es el citotóxico para la bacteria y termina destruyendo, tanto tiene acción parasiticida como bactericida, el metronidazol. En cuanto a su farmacocinética, viene para ser administrado tanto por vía oral como por vía parenteral. Tiene buena absorción. Se debe administrar cada 8 horas. Cada 8 horas por su vida media. Tranquilos que eso no les voy a preguntar. Tiene una distribución muy buena, casi igual al agua corporal total. Es de bajo peso molecular, por eso es que tiene una buena distribución y tiene escasa unión a proteínas plasmáticas. Puede penetrar muy bien a todos los tejidos, excepto a través de la placenta, que por supuesto, bueno, hay que tener cuidado en las embarazadas, aunque dice que no pasa placenta, produce 2 metabolitos que son activos, por eso es que es un profármaco, necesita metabolizarse para activarse y se excreta fundamentalmente a través de la vía renal. Espectro antimicrobiano tiene la característica de ser contra protozoario, antimicrobiano y para anaerobio. Bueno, son sobre el Campylobacter jejuni, por eso que ustedes ven que en Escherichia coli también se usa, Helicobacter pylori, entamoeba histolítica, giardias intestinales, Balantidio coli, Blastocitis homini. Recuerde que esto forma parte de la flora intestinal normal. Solamente vamos a tratar Blastocitis homini si el paciente está sintomático. Se ha ido muchas veces si tenemos un síndrome diarreico, que ha ido muchas veces a evacuar, pero si en el examen de se nos reportan de 3 a 5 blastocitis homines, por favor, déjenla tranquila, ni la traten. Ustedes le dicen al paciente, eso forma parte de nuestra flora intestinal. Urbanurum, bueno, si ustedes le mandan un examen de ese al doctor Morocoima, no sé si lo llegaron a conocer,
El doctor Morocoima es un parasitólogo, el medio clase a mí, tiene su laboratorio en la fundación, todo el mundo lo busca. Bueno, ese consigue el zoológico completo. Acción sobre bacteroides frágiles, bacteroides melanigénicos, Pectostreptococcus y Clostridium perfida. Los últimos son, ¿qué son? ¿A qué familia pertenecen? El Pectococcus y el Clostridium. Pectococcus, Pectostreptococcus, Clostridium perfida. Ellos, de los Clostridium, son de esa familia. Bueno, busque. ¿Y qué se le asemeja a esto? ¿Qué será? ¿Se acuerdan del laboratorio de parasitología? ¿Qué será este parasítico que está aquí? Que parece un payasito. Ustedes lo vieron en laboratorio de micro y parasitología. ¿O fue cuando en plena pandemia y no pudieron ver laboratorio? ¿No es la entamoeba estolística? Eh, ¿Cuál parece un payasito al microscopio? La entamoeba estolística. ¿Estás segura? Se los dejo para que los busquen. Entonces, ¿dónde vamos a usar el metronidazol? Primera línea para las siguientes infecciones, si son por anaerobios, recuerden el acceso cerebral, infecciones intraabdominales y pélvicas, donde predominan los anaerobios, colitis pseudomembranosa. Y por supuesto, en amibiasis intestinal, en giardiasis, tricomoniasis, acceso hepático amebiano, infecciones por blastocitis hominis. Ya les dije en qué momento vamos a tratar blastocitis hominis y en el urbanurum SPP. Y coadyuvante en la terapia, en la triple terapia de Helicobacter pylori. Salimos del metronidazol, que es el grupo prototipo de los 5 nitroimidazoles. Comparten el mismo mecanismo de acción. Se usa el metronidazol y también se puede usar el secnidazol. El secnidazol solamente viene para ser administrado por vía oral. El metronidazol, sin embargo, viene tanto para ser administrado por vía parenteral endovenoso, no intramuscular, y para ser administrado por vía oral. Pasamos a la nitazoxanida, que es un antiparasitario oral, es sintético y de amplio espectro. Este se fue estudiando, solamente era para una sola especie de parásito del Cristosporum y sin embargo se dieron cuenta que es de amplio espectro. Abarca un poco más de lo que realmente cuando se descubrió prácticamente este fármaco es, por decir, nuevo en relación al metronidazol. Igualmente, altera la cadena de transporte de electrones solo para organismos anaerobios y microaerofilos y actúa en el primer paso de la cadena de la pirofosfato óxido reductasa. Altera la cadena de ADN, bloquea el metabolismo del parásito o del anaerobio y le produce la muerte, produciendo así la muerte porque bloquea el metabolismo. Los parásitos no pueden sobrevivir. Entonces, abarca el mismo espectro sobre Giardia, amiba, tricomonas y anaerobio, pero tiene acción sobre los coccidios intestinales y sobre los helmintos intestinales. Entonces, en aquel paciente en aquel paciente donde nos reporta
de ese no tengo metronidazol La o la nitazoxanida. nitazoxanida. La nitazoxanida, porque su espectro es un poco más amplio, es que le tenemos que decir tanto se puede usar tanto en niños como en adultos sin ningún problema. Es que digamos cada 12 horas solo por 3 días. El metronidazol, dependiendo o día o si el paciente, por supuesto, está hospitalizado con infección de anaerobios intraabdominal, por supuesto, es un poco más de tiempo. Este fármaco, la nitazoxanida, hay que decirle al paciente que lo está tomando o a la mamá, si es el muchachito que está tomando, que las orinas las puede colorear, pueden ser verdes. ¿Ya? Que me busquen por qué la orina se vuelve verde. No es que yo tomo la nitazoxanida y mi orina va a ser verde. Puede ser que en algunos pacientes haya cambio de la coloración de la orina y eso ustedes se lo tienen que decir para tranquilizar tomando la nitazoxanida. La momicina, ¿de qué tipo? Luminal o mixta. Eso es Luminal. luminal, solamente luminal. Recuerden que la pramamicina, glucosis, es el único que viene para ser administrado por vía oral. El parásito hacia el tejido, pero se pega allí y puede producir toda la sintomatología de una parasitosis. Es muy buena opción, es alternativa para las embarazadas en el primer trimestre porque no se absorbe en caso que reporte yardiasis. Si es ameba, puede ser una alternativa del yodoquinol, pero como las amebas, recuerden que las amebas sí logran atravesar el tejido, puede entonces darse en conjunto con el metronidazol. O en la tricomona, alternativo en la presentación tópica vaginal. Tópica vaginal. No tiene una acción sistémica, ¿ok? Sino luminal y tópica. ¿Se entendió? Entonces, por ripazomas, enfermedad por leishmaniasis, enfermedades de Toxoplasma gondii y enfermedades por Plasmodium. Entonces, le salvé, lo salvé. Bueno, aparte que en los objetivos de farmacología no lo piden. Salimos de los protozoos. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, muchachos? ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? Sí, doctora. Ah, pues, Ahora, ajá. acerca de lo del... Bueno, lo que pasa es que olvidé la palabra, que he hecho lo del alcohol. Disulfiram, Ajá. disulfiram. Efecto de disulfiram. Eso, Antibusa, efecto antibusa. Sí, es lo mismo. Antibusa o disulfiram es lo mismo. chévere, gracias. El mismo mecanismo de producción. Entonces tenemos los antihelmínticos. Dentro de los antihelmínticos, ¿cuáles son los helmintos? Rápido.
Las lombrices intestinales, doctora. Las lombrices intestinales, están los, los planos, los cilíndricos, ¿cuáles más? Dígame un nombre de alguno de ellos. Ustedes son la generación online. Ascaris Ah, lumbricoide, por lumbricoides, ejemplo. muy bien. Las trichomonas, Las- si no me equivoco. Ajá, Las tenias, en el caso de los planos. es correcto. eh, Y el que pica mucho, que la gente te dice, siento que en la noche me muerde el ano. Y así lo describen. Ochoro. No es guasarapo, osuro. Que, Ciuro, ¿no? gente, osuro, que coloquialmente nosotros le llamamos guasarapo. Coloquialmente. Entonces están los que actúan sobre el citoesqueleto de los helmintos, que son los benzimidazoles, y están los que actúan sobre la contracción muscular del parásito. Dentro de este grupo están la piperacina y la ivermectina, que actúan sobre aumentan la conductancia del cloro. Está el palmoato del pirantel, que actúa sobre la conductancia del sodio, y está el praziquantel, que actúa sobre la conductancia del calcio. Esto es importante que ustedes los manejen. ¿Por qué? Porque de repente el muchacho tiene una parasitemia elevada con Ascaris lumbricoides. Entonces, tenemos que ver cuál es el de primera opción, porque si nosotros damos cualquiera de estos, ese parásito puede migrar. Y es cuando ustedes ven, cuando ustedes pasan por pediatría, eso es, hay una cosa que cuando yo pasé como interno por pediatría, me marcó y vi llegar a un niñito que botaba parásito, pero por cualquier tipo de orificio y porque la abuelita le dio pasote. Y ese niñito falleció, tendría como 10, 11 años ese muchacho. Yo por eso dije, no, pediatría nunca más. Y porque le dieron una dosis, un té de pasote, que es súper veneno. Cuando ustedes pasen por Tropical van a ver también envenenamiento por planta. Y ese niño, él lo que decía, no me dejen morir, no me dejen morir. ¿Por qué? Porque el si nosotros le damos un apropiado, puede llegar y puede llegar hasta el cerebro, puede llegar a los pulmones, hacer una obstrucción y secundariamente producir la muerte al paciente. Entonces debemos saber cuál vamos a escoger. En cuanto al grupo de los benzimidazoles, ellos presentan un nucleoimidazol unido a un grupo benceno. Dentro de los más utilizados está el tiabendazol, que casi ni lo usamos. Estos dos sí lo usamos con más frecuencia, que es el mebendazol y el albendazol. Y es cuando el paciente llega y dice, mándame algo para purgarme. O ellos mismos llegan y toman, no, tengo albendazol o tengo mebendazol y me tomé una dosis hoy y otra mañana. O me lo tomé cada 8 horas, hacen unas dosificaciones rarísimas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se une a la beta-tubulina del citoesqueleto del helminto con gran afinidad. Altera los microtúbulos, la estructura esquelética del helminto. Y posteriormente a eso, entonces va a generar una serie de cambios después de la exposición a este fármaco. Inhibe la captación de glucosa por el helminto, hay desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y el tiabendazol inhibe la fumorato reductasa. Todos estos mecanismos son necesarios para la sobrevivencia del helminto. Entonces, ataca el citoesqueleto y secundariamente le produce la muerte al helminto. Los benzimidazoles son antihelmínticos de amplio espectro, poco hidrosoluble, su absorción por el tracto gastrointestinal es irregular y altera lo que sería el citoesqueleto, provocándole parálisis y muerte al parásito.
Secundariamente, después de la exposición, altera la captación de glucosa por parte del parásito y si no tiene glucosa, que es necesario para la sobrevivencia del mismo, por supuesto le produce la muerte. Son fármacos muy bien tolerados, tienen poca toxicidad. Tienen poca toxicidad. Un poquito en cuanto al mebendazol, pertenece al grupo de los benzimidazoles, su absorción es deficiente, antihelmíntico de amplio espectro, útil para ascaris lumbricoide, trichuris trichura, enterobios vermiculares, el necátor americano y ancilostoma duodenales. Su administración debe ser por vía oral. Ya sabemos que su absorción a nivel del gastrointestinal es poca, pero disponibilidad es pequeña, se metaboliza por el hígado. Ah, pero espérate. Vamos a hacer la indicación al paciente que se lo debe ingerir con alimento. Y si este alimento tiene un poco de contenido de grasa, su absorción va a ser mucho mejor. Se excreta a través de la orina por un metabolito activo, tiene una vida media plasmática de 5 horas aproximadamente. Estos son fármacos que se dan en dosis única. Dosis única, 400 miligramos, y se suele repetir a los 15 días. Dentro de las reacciones adversas, le estoy diciendo las dosis y las indicaciones, pero eso no lo voy a preguntar en clase, sino para que ya ustedes lo tengan allí como que guardadito. Suele producir dolor abdominal, diarreas, vértigo, cefalea, caída del cabello, erupciones cutáneas y neutropenia. ¿Dónde está contraindicado? En las embarazadas hay que limitar su uso durante el primer trimestre. ¿Por qué? Porque es teratogénico. Colitis ulcerativa y no se debe dar en niños menores de 2 años. Generalmente los niños menores de 2 años es muy raro que tengan una parasitosis a menos que, bueno, ya sabemos que sea un niño que venga de un extracto social bien, bien bajo. Aquí hay varias indicaciones de acuerdo a lo que, por el cual nos reporta el parasitólogo. Generalmente la dosis va de 200 a 400 miligramos. Cuando queremos tratar una parasitosis común y silvestre, se le da como dosis única y se repite a los 15 días. Eso no tiene importancia, no se lo voy a preguntar. El mebendazol también forma parte de los benzimidazoles, se absorbe en el tracto gastrointestinal muy poco y tiene una actividad antihelmíntica que altera el citoesqueleto. ¿Ok? Su absorción es muy buena cuando se administra con comida rica en grasa. Metabolito hepático, también dosis única y se debe repetir dependiendo, sea ascaris lumbricoide, sea estrongiloideasis no complicada, su dosificación depende de cuál es el parásito. Y aquí, comparación entre ambos. Entre el 70% metabolito hepático y se elimina a través de la orina. Dentro de los fármacos y el teabendazol son. Bueno, seguimos. En cuanto al uso de lo que alteran las conductancias de iones, tenemos la ivermectina y la piperacina. La ivermectina y la piperacina
aumentan la entrada del cloro y consecuentemente a eso produce una hiperpolarización, entonces el parásito se vuelve flácido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo creen ustedes que el parásito está flácido? ¿Cómo es expulsado? ¿Cómo se expulsa? Que uno siempre le dice, o la gente tiene en la cabeza, no, es que en las heces no vi ningún parásito. Dice pupú, pero no hay nada. ¿Cómo expulsa si estamos produce una parálisis flácida? Se vuelve como un gusanito, pues. ¿Cómo se logra expulsar el parásito? Por- No sé, no escuché. No entiendo bien la pregunta, doctor. El mecanismo de acción de la ivermectina y la piperacina es que son agonistas directos del receptor GABA, aumentando la permeabilidad del cloro y produce, si estamos haciendo una alteración iónica a nivel de la membrana, produce una hiperpolarización y el parásito lo paralizamos. En este caso es una parálisis flácida. Ok, le producimos la muerte al parásito, el parásito se queda allí. ¿Cómo es expulsado el parásito? A través de los intestinos. A través de las heces. Ajá, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? A Por el través de las movimiento heces, ¿verdad? intestinal. Por Por los el movimientos intestinales, por los movimientos intestinales. Muy bien. En caso de la hiperventina, recuerde que tenemos que hacer una dosificación bien exacta, porque la ivermectina es altamente tóxica. Ella quedó para el uso veterinario, pero en filariasis humana se usa. Y con esta bendita pandemia fue uno de los primeros fármacos, no sé si se acuerdan o si han sido curiosos en buscar que, oye, cuando se descubrió este virus, era un arsenal que le metían al paciente que la ivermectina, es más, muchos de mis colegas tomaban una dosis profiláctica, una locura total, porque la ivermectina es hepatotóxica y por lo tanto tenemos que hacer una buena dosificación de la misma. Es por eso que ustedes a sus perritos, cuando lo llevan al veterinario, él les indica la ivermectina para ciertas parasitosis, pero él les calcula muy bien su dosis porque es hepatotóxico. Se utiliza para ectoparasitosis. ¿Cuáles son las ectoparasitosis? La más común Para la sarna, doctora. para la escabiosis, suena más bonito, muchacho. Escabiosis. Sarna es para el público. O sarpullido inglés, ustedes dicen sarpullido inglés. Para infecciones dérmicas y se usa, tiene muy buenas indicaciones para oncocercosis oculares. Aquí sí tiene una buena indicación. Pero si yo sé que tengo otros fármacos de mejor capacidad, con menos efectos tóxicos, yo prefiero usar los otros. Pero, por ejemplo, fíjense, si hay una alta carga de parasitosis, de Ascaris lumbricoide, tanto los que producen parálisis en el gusano, parálisis flácida como parálisis espástica, son los indicados para que estos no migren. Entonces, primero le damos esto y después a la semana hacemos un refuerzo o con un albendazol o con un mebendazol. Pero tenemos que hacer una buena dosificación por sus efectos tóxicos. ¿Ok? Tiene buena absorción. Recuerde que la ivermectina, les doy un datico, todo lo que termina en ina, ivermectina, piperacina, producen parálisis flácida. ¿Ok? Conductancia del cloro y conductancia del, bueno, todavía no lo hemos visto. En la ivermectina, buena absorción oral, aumenta la conductancia del cloro, produce hiperpolarización y parálisis muscular. Reacciones adversas,
hipotensión ortostática, prurito, edema, cefalea, artralgia, pero estas reacciones adversas suele deberse a la destrucción de la filariasis. Es por eso que estos pacientes generalmente uno le dice, bueno, vamos a estar pendientes, cualquier cosita usted me avisa, y si lo llega a tener mucha picazón en el cuerpo, entonces ahí le indicamos un antialérgico. Estas reacciones son secundarias a la muerte o a la destrucción de las filarias. Esta es la dosificación de acuerdo al peso que se debe calcular, como todos los fármacos, dependiendo del peso. En adultos generalmente uno no lo hace así, pero cuando usamos ivermectina tiene que ser dependiendo de su peso. El otro tratamiento de segunda elección, a veces hasta de primera elección, para evitar migración del parásito, es para ascaris lumbricoides y enterobios vermiculares. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la piperacina? Bloquea la respuesta colinérgica y produce parálisis flácida del ascaris. Y la filaria se eliminan mediante movimientos peristálticos. ¿Okay? Este sería el mecanismo de acción. La piperacina también viene a ser administrada por vía oral. Su dosis no debe pasar 75 miligramos por kilogramo, no debe superar esto por sus efectos tóxicos a nivel cerebral. Esto es un fármaco que muchas veces nosotros lo vemos en un área rural porque lo da el gobierno, viene en jarabe, es dulcito y el muchachito se mete una sobredosis de la piperacina. Entonces tenemos que tener cuidado también con este fármaco. Si lo damos a dosis que es, no nos va a producir ningún efecto adverso. Salimos de los que producían parálisis flácida. Todo lo que termina en tel, pamoato de pirantel y el praziquantel. Pamoato de pirantel, un agonista colinérgico directo e indirecto. Cuando yo digo colinérgico directo, ¿a quién está afectando? ¿A cuál receptor? Vamos que tú puedes. A la bacteria. ¿Pero cuál receptor? ¿Dónde actúan los colinérgicos? ¿Cuál es el receptor de la acetilcolina? Agonista colinérgico directo afecta al receptor de nicotina e indirecto, entonces inhibe la acetilcolinesterasa. Esto es en el parásito, aumenta la entrada, de este modo aumenta la entrada de sodio y produce despolarización. En aquel caso producía hiperpolarización y produce una parálisis espástica. Y el praziquantel actúa, es un agonista de los canales del calcio, aumenta la entrada de calcio y también produce despolarización y por lo tanto produce parálisis espástica. Esto sí necesito que se lo aprendan porque generalmente pregunto, ya casi vamos a terminar. ¿Dónde vamos a usar el pamoato de pirantel? Es igual. Ascaris lumbricoides, esteroides vermiculares, nectátor americano, ancilostoma duodenales, con una alta proporción o porcentaje de curación en dosis única, tanto para ascaris lumbricoides como enterobios vermiculares. Entonces tenemos varias opciones, ¿ok? Acción nicotínica directa produce parálisis espástica y el parásito se elimina por peritaltismo. Este sería el mecanismo de acción. Igualmente, esto es un paciente que tenemos que tener pendiente las reacciones secundarias por destrucción del parásito. Tiene poca absorción a través del tracto gastrointestinal, 15% se elimina de forma activa y metabolizada,
Las reacciones adversas, molestia digestiva, anorexia, mareos, náusea y erupciones secundarias a la destrucción de la filariasis. Aquí tenemos la dosificación para ascarinterovio y la dosificación para uncinaria. Estos son fármacos que generalmente nosotros se debe repetir a los 15 días para cualquier parasitosis. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Doctora, ajá, sí tengo una. Ajá, hablamos de que un grupo de fármacos van a hacer parálisis espástica y el otro parálisis flácida. Yo había Ujú. leído que los de parálisis espástica no son recomendados para ciertos tipos de parasitosis que son masivas, como por ejemplo la de Ascaris, que algunas veces llega a ser masiva. No, sí son recomendadas, solo que tenemos que dosificarlo muy bien. Es preferible darle esto, paralizar al parásito para que no migre. Es preferible darle esto para que el parásito no migre y después, a los 15 días, se le hace una buena indicación del albendazol. Pero si lo único que tenemos, ve, todo va a depender del contexto del paciente. Si es un adulto, que por lo generalmente el adulto, bueno, agarró por la clínica, que le dice tengo mucho, ahorita el tema del agua está muy maltratada, no está siendo adecuadamente filtrada, no la hierven. Hace 2 semanas me llamó una paciente adulta, bueno, por toda la clínica y cometió una locura, se tomó cualquier cantidad de fármaco que si metronidazol, dije no, y la obligué a que se hiciera el examen de ese. Ya va, vamos a buscarlo aquí en mi teléfono, vamos a hacer el ejercicio clínico. Ya va. Vamos a buscar. Ya va. Ok, fíjense. Por supuesto, resguardo el nombre de la paciente. Vamos a ver, acá. No se vayan, porque si no les pongo este examen ya, lo que pasa es que estoy buscando. Ya va. Se hizo un examen, no le salió nada, pero ella llegó y se tomó, fíjense, ve, yo tomé mebendazol, empecé el día 15/6, una pastilla cada 12 horas y terminé el 26. ¿Cuántos días tomó mebendazol? 5 días. Y eso que esto es un fármaco para dosis única. Bueno, ustedes se podrán imaginar cómo yo la agarré y sí, una guará. Aquí está, mebendazol de 100 miligramos. Por favor, doctora, mándeme todo esto escrito, mándeme un tratamiento, esto me está volviendo loca, a mí no me gusta estar enferma, ayúdeme con eso, por favor. Ay, Dios mío, entonces la obligué a que se hiciera un examen de ese seriado. En el primer examen de ese no le salió nada, todo negativo, el miento negativo, protozoarios negativo, leucograma, todo negativo. En el segundo examen le salió el mintos, huevos de Ascaris lumbricoide. Protozoario no se observaron. Entonces, imagínense ustedes huevo de Ascaris lumbricoide, lo que tenía esa señora, una señora adulta. ¿Qué hice yo? ¿Qué le indiqué? Ahí solamente me está reportando huevo en el segundo examen. Yo pienso que esa señora, aparte que tenía el Ascaris lumbricoide, porque también me manifestó que en la noche sentía como que le estuvieran pellizcando alrededor del ano. Entonces también tenía enterobios. ¿Cuál es el examen para hacer enterobio? Para reportar enterobio.
Es correcto, pero yo no le iba a someter a eso porque ¿quién se va a estar con esa cinta adhesiva? O sea, nada. Entonces, el primer día yo le dije, le indiqué, ya va, lo estoy buscando aquí. Le indiqué la ivermectina porque probablemente si me reportó un huevo de Ascaris lumbricoide, ese a lo mejor tenía más de uno allí, pero se le indiqué solamente por 2 días. Una dosis, ella viene de 6 miligramos. Una dosis por día, solo por 2 días, nada más, de manera de que este Ascaris se paralizara y no migrara y producirle la muerte secundariamente. Claro, yo estaba pendiente, ¿no? Me respondió a los 2 días, que voy a leer tal cual el mensaje: buenos días, mi doctora, Dios le dé mucha vida, salud, amor, todo eso, estoy mejor, cero picazón, mayor tranquilidad, pude dormir solamente con una dosis de ivermectina. Y le dije, a los 15 días vas a comprar nitazoxanida y te vas a tomar una tableta cada 2 horas solo por 3 días. La señora mejoró. Traté el grupo familiar, porque hay que tratar el grupo familiar, porque toman de la misma agua, que hierva el agua, la filtre. Recuerden que el agua ahorita aquí está muy mal tratada. Entonces, es recomendable que es preferible insistir en el paciente que se haga un examen de ese. O el mismo paciente te dice, doctora, me bañé y expuse algo por el ano. O me estaba bañando y de repente vi algo en el piso de la bañera. Ah, ya ustedes saben que eso es un Ascaris, que salió. Y si sale un Ascaris, mira, esas no son solitarias. Las solitarias sí suelen estar solitas. Pero el Ascaris suele haber la familia completa, mamá, papá y Doctora, los disculpe, que hijos. no sé, Entonces, ¿usted le mandó que se tomara después de los 15 días cada 2 horas? cada 12, Ok, con razón. cada 12. No, niña, los antibióticos no se ponen cada 2, no, Sí, por eso. no. Lo más que uno puede hacer, como les mencioné, cuando vimos otros antibióticos que son en infusión continua, pacientes sépticos, los que son dosis dependientes, que hay mejores resultados cuando ciertos antibióticos, el paciente séptico, el paciente que lo necesite, cuando se administra en infusión continua. Eso es a través de bomba de infusión, que uno sabe por cuántas gotas va a pasar por cada minuto. ¿Se entendió? Sí, correcto. Esta clase es bien bonita y si ustedes la estudian, les aseguro que van a salir bien. Entonces, nos queda pendiente solamente la clase de trimetoprim sulfametoxazol, que son los que inhiben la síntesis de ácido fólico. Esto es una clase que va para el parcial. Entonces, no sé si la damos, cómo están ustedes de tiempo. Yo la puedo dar el martes a las 7 de la mañana, que no tengo trabajo temprano. O ustedes me dicen, y ya terminamos con las clases teóricas. El martes, el transcurso del fin de semana, el lunes a través de Luis les aviso, vamos a dividirnos en 2 para verlos en el hospital. Nos vemos entre las 2:30, 3 de la tarde. El que logre irse temprano, por favor, agarren un salón. Sencillito va a ser la práctica. Vayan bien protegidos porque se está alborotando nuevamente el COVID. Pero no es que lo vamos a conseguir en el hospital. Ustedes lo consiguen más cuando salen por ahí el fin de semana, que me voy a comer una pizza. Dime, Carmelo. Esta mañana lo dije, probablemente sí, y lo voy a reunir en 2. Sí,
Esta parte de antibióticos se aprende mejor con casos clínicos, haciendo el ejercicio clínico. ¿Otra pregunta? Bueno, si no tenemos preguntas, entonces estamos en contacto a través del delegado. Feliz fin de semana, doctora. Igual para Nos vemos. ustedes. Pónganse a estudiar.